En el año 2008, mi padre regresó a Bolivia luego de un viaje que duró 16 años. Yo tenía 8 años cuando se tomó la decisión de que viajar fuera del país era la mejor solución a nuestros problemas económicos. Y así fue. Nunca nos faltó nada. Gracias a mi padre pudimos ir a un buen colegio. Gracias a mi padre tuve mi primer videocámara a los 14 años. Y gracias a mi padre soy el hombre que está aquí frente a ustedes. Pero a pesar de haber mantenido una comunicación constante con él, ya sea por teléfono o por cartas durante todo ese tiempo, mi padre en la casa era un extraño. Era una persona a la cual amábamos, pero desconocíamos. Y aceptar eso fue muy duro. Los primeros meses después de su regreso fueron fatales. Todo lo que hacíamos o decíamos con mis hermanos a él le molestaba y todo lo que él hacía o decía nos molestaba. Personalmente, a mí me irritaba porque todo era nuevo. Sus gestos, sus costumbres, era como que estuviéramos obligados a vivir a la fuerza con un desconocido. Sabía que como hijo mayor tenía que hacer algo al respecto, porque esta situación estaba empezando a generar serios problemas familiares. Y yo quería acercarme a mi padre, quería conectar con él, pero me sentía juzgado y me frustraba no saber o no encontrar la forma de hacerle entender a él cómo es que yo veía el mundo. Descubrí que la respuesta a todo esto era la empatía. Verán, cada uno de nosotros es un conjunto de vivencias y experiencias que nos definen. A veces somos conscientes de estas experiencias, pero muchas veces no. Pero existe una razón por la cual nosotros reaccionamos a ciertos eventos de manera particular. Y ahí está el detalle. Cada uno de nosotros es particular. Ninguno igual al otro. Hay una definición bien bonita de empatía que dice que la empatía es la lucha constante por intentar entender cómo es estar en los zapatos del otro. La lucha constante por intentar entender cómo es estar en los zapatos del otro. Pero no basta con solo intentar entender. Hay que actuar. Y sabía que en la lucha por desarrollar empatía con mi padre, la persona que tenía que dar el primer paso tenía que ser yo. Yo tenía que ser el que proporcionara una situación, un ambiente, un espacio para poder conversar con mi padre sin juzgarnos. Donde yo pudiera contarle mis historias, mis éxitos, mis fracasos, mis frustraciones, mis complejos. Donde pudiera yo decirle a él lo que realmente pensaba del viaje que tuvo que hacer. Y como 1000 veces desearía haber vivido en pobreza, pero cerca de él. Y yo necesitaba saber cómo fue para él vivir en Japón por 16 años. ¿Cómo habrán sido los problemas con el idioma? Las veces que quizás fue discriminado. ¿Cómo fueron sus días de soledad, sus días de alegría? Yo necesitaba descubrir lo importante que era la familia para mi padre y cómo muchas veces él pensaba que estaba destinado a vivir solo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues empecé a llevar a mi padre al cine. El gusto por el cine, por las películas, viene de mi padre. Desde que empecé a caminar hasta que él tuvo que viajar, ir al cine era algo que hacíamos con él exclusivamente. Siempre íbamos a ver las últimas películas. Superman, las Tortugas Ninja, La Historia Sin Fin. Ir al cine era todo un evento. Imagínense la sala llena de gente, todo esperando ese momento mágico en que se apagan las luces y empieza la película. Cuando mi padre viajó, dejamos de ir al cine y de alguna forma mi madre heredó a la fuerza esta cosa cinéfila, esta obligación cinéfila que teníamos con mi padre, ¿no? Y la alternativa que mi madre nos propuso fue de alquilar películas. Como sabrán, en ese momento las películas solo estaban disponibles en VHS, no existían los DVDs, los Blu-ray, ni los servicios de streaming que hay hoy en día. Y para nosotros era fantástico eso porque en cada ida al videoclub alquilábamos hasta 6 películas. Luego pensando y analizando, creo que así fue como
el cine empezó a volverse una parte esencial en mi vida y de ahí de a poco esta idea de yo querer contar historias y de alguna forma recrear esas emociones que yo tenía cuando veía una buena película. Acabó el colegio y un poco después entré a la escuela de cine. Y la persona que se vio directamente afectada con esta decisión fue mi Santa Madre. Y digo directamente afectada porque en ese momento ella no sabía, pero terminaría trabajando a la fuerza y gratis en mis primeros cortometrajes. Pero mi madre siempre me apoyó en todo, tanto así que terminó colaborando incluso en los cortometrajes de mis amigos y descubriendo que actuar era algo que ella disfrutaba mucho. Esto último me alegró mucho a mí y aprovechando que ella estaba con todas estas intenciones de tomar la actuación en serio y en mi afán de hacerla ver cierto tipo de películas que sabía que de otra forma no las iba a ver, empecé a llevar a mi madre al cine. Y es muy interesante porque a veces no nos damos cuenta, pero esto de ir al cine, entre salir de la casa, ir a la sala, entrar a ver la película y quizá luego comer algo, terminamos pasando, compartiendo, hasta 4 horas con una persona, con un grupo de personas. Y con mi madre aprovechábamos todo ese tiempo para conversar. Con el tiempo empecé a notar que algo muy particular pasaba luego de que salíamos de ver una película. Por alguna razón, ella lograba expresarse con más confianza y nuestras conversaciones se volvían más íntimas. Generalmente hablábamos de cosas relacionadas a la película que acabábamos de ver, pero muchas veces eran cosas personales, ideas y pensamientos muy profundos que ella en ese momento estaba dispuesta a compartirla. Y es que una parte muy importante para conectarte con otra persona es la vulnerabilidad. Y las películas logran esto de una forma muy sutil, nos ponen vulnerables emocionalmente. ¿No les ha pasado alguna vez que están viendo una película y sin previo aviso, sin sospecharla, descubrirse llorando desconsoladamente, o riendo a carcajadas, o sintiéndose muy asustados? Emociones que hemos aprendido a no tenerlas o evitarlas en el día a día porque demuestran vulnerabilidad, quizá alguien podría aprovecharse de eso. Bueno, estas murallas emocionales que generamos desaparecen momentáneamente cuando vemos una buena película. Bajan las defensas y empezamos a sentir intensamente. Todo esto me ayudó a entender que mi madre, que en la casa siempre estaba en el papel de madre, la que nunca se cansa, la que lo sabe todo, la que siempre está de buen humor, pues mi madre era como otro ser humano común y corriente, que sí se cansa, sí tiene días buenos y malos, tiene sus complejos, sus preocupaciones, y sin querer, cuando íbamos al cine, generamos este espacio donde nos podíamos conocer mejor, pero no solamente como madre e hijo, sino como Sisi y Uri. 2 personas que nos une el lazo de sangre, pero a diferencia de ella que me conoce desde que nací, yo recién estaba empezando a conocerla. Entonces regresamos al año 2008 y me encuentro yo llevando a mi padre al cine, tal como él lo hacía cuando yo era chico. Y mi padre, bueno, a diferencia de mi madre, que mi madre es muy expresiva y muy emocional y reacciona de todo, mi padre era un tipo muy tranquilo, muy serio, de pocas expresiones. Entonces cuando estábamos viendo una película, siempre me gustaba como espiarlo un poquito así, de vez en cuando para ver qué pasaba en él, ¿no? Y luego, obviamente, lo más importante, la charla post película. Y sea con la excusa de un cafecito, una comidita, nos poníamos a conversar primero de la película porque quería saber qué sintió, qué le pareció, ¿no? Y luego empezábamos a hablar de los temas que se tocaron en la película. Y para mí esto es muy importante porque los temas de las películas pueden llevar a una conversación a lugares muy interesantes. Por ejemplo, amistad, lealtad, infidelidad, homofobia, bullying.
Estos temas y muchos otros más se tocan en las películas. Y hablar de estos temas genera preguntas incómodas y respuestas incómodas. Esto es clave porque esto es lo que nos ayuda a conocer a la otra persona. Y a mí esto me ayudó a conocer historias de mi padre. Como por ejemplo, cómo él recordaba los sonidos de los aviones de guerra que pasaban encima de su casa en época de dictadura. O cómo él, cuando era joven, tenía un montón de amigos porque él acostumbraba a armar grandes fiestas. O cómo él, cuando ya era adulto, terminó cuidando a su padre, a mi abuelo, totalmente solo en sus últimos días. Estas historias y muchas otras más surgían de nuestras idas al cine. Y todo esto me ayudó a conocerlo mucho más a él. Yo amaba a mi padre y aprendí a amarlo mucho más, a perdonarlo, a que me perdone, a conocerlo como Alberto y que él me conozca como Uri. Cuando íbamos al cine, yo era todo para él y él era todo para mí. Mi padre falleció el 31 de marzo del año 2016, 8 años después de su regreso a Bolivia. Murió mientras dormía, murió en paz. Y a pesar del dolor que sentí y siento por haber perdido a mi padre tan repentinamente, me quedaba la tranquilidad de que pude llegar a conocerlo y amarlo tal y como era. Y de que él pudo conocerme más gracias a estos escapes que teníamos cuando íbamos al cine. Desarrollar empatía requiere esfuerzo. No es fácil, requiere tiempo y esfuerzo. Es como un músculo. Mientras más ejercicio, mejor. Y siempre va a ser clave la persona que dé el primer paso. Pensaba, las películas, yo sé que para todos las películas son tan normales, o sea, ver películas es tan normal que no es especial. No hacemos una ceremonia alrededor de una película o su visionaje, así nomás. De hecho, la mayoría ni siquiera se cuestiona cómo se hacen las películas. Pero ahora, más que nunca, las películas están al alcance de todos. Podemos verla incluso en nuestro celular. Entonces, ¿por qué no aprovechamos estos momentos de ver películas para desarrollar empatía? Llevemos a nuestros padres al cine. Paguémosles su entrada si es necesario. O mejor aún, veamos algo en casa. Preparemos alguna comida y compartamos una película con nuestro hijo pequeño. Veamos cómo se generan preguntas en él y estemos ahí firmes, dispuestos a responderlas de la mejor manera. Que las películas no sean solo entretenimiento, solo para pasar el tiempo. Que las películas podamos usarlas como algo que nos pueda ayudar a acercarnos más los unos a los otros. Las grandes películas, por sí solas, nos engrandecen, nos civilizan, nos hacen más decentes. Compartirla potencia su poder. Y qué bonito llegar a este punto de estar frente a la persona que aprecias y sentir esto de yo te veo, te escucho y te siento. Y porque me importás, voy a querer para ti lo que quiero para mí. Gracias.